Muy buenas tardes, queridos hermanos. Reciban paz, reciban gozo. Hoy yo estaré hablando en un fragmento de la palabra que se encuentra en Lucas capítulo 4, verso 1, titulada La pesca milagrosa. En el verso 1 dice así: aconteció que estando él de pies junto al lago de Genezaret, la multitud se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vemos en el verso 1 que la multitud, el gentío de personas se agolpeaba para escuchar la palabra de Dios. Más para abajo en el verso 2 dice así: y vio dos barcas que estaba a la orilla del lago, y estaba a la orilla del lago, y los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Es decir, que los pescadores estaban a la orilla de la barca lavando las redes, con tipologías que ya había terminado su turno. Más para abajo dice que porque no habían pescado y se dieron por vencido. Habían terminado su turno de pescar. Pero dice en el verso 3: y subió a una de la barca, que era de Simón, y le rogó que se alejara un poco de la tierra. Vemos que cuando Dios sube a la barca de Simón, le pide que se alejara un poco de la tierra. Escuchen, le pide un poco, que se alejara un poco de la tierra una vez que se sube a la barca. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y es decir, que cuando se alejó de la barca, se alejó un poco de la tierra, comenzó a enseñar desde la barca a la multitud. Vemos que cuando Dios entra a nuestra vida, Él nos pide un poco, que nos alejemos un poco de la tierra. Vemos que en tipología le pide a Simón Pedro que le alejara un poco de la tierra, que se alejara un poco, que se alejara un poco de la tierra. Y así sentándose, Él procede a hablar, dar la buena nueva. En nuestra vida es así. Cuando Dios entra en nuestra vida, Dios nos exhorta, nos pide que nos alejemos un poco de lo que nos rodea, para Él poder disipularnos, para Él, para Él poder enseñar, para Él poder nutrirnos de su palabra. Pero no solamente se queda ahí, porque cuando Dios nos llama, cuando Dios entra en nuestra barca, Él nos disipula. Pero ¿qué pasa? Más para abajo dice así: cuando cesó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. A veces cuando Dios nos aleja un poco de la tierra, que nos aleja un poco de nuestro confort, Él nos prepara, Él nos disipula, pero no es para quedarnos un poquito alejado de la superficie, sino que Él nos adentra más, nos lleva para lo profundo. Dice boga mar adentro, porque en mar adentro podemos conocer, podemos ver su proeza, podemos ver milagros, podemos ver la mano de Dios obrar a nuestro favor. Y es así cuando Jesús cesó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pero ¿qué pasa? Simón le respondió en el verso 5, diciendo: maestro, después de bregar a lo largo de toda la noche, no hemos pescado nada, pero puesto que tú lo pides, echaré la red. Ahí también podemos ver la humildad de Simón Pedro, ya que Pedro era un pescador profesional. A veces cuando Dios nos dice a esto, por nuestra inteligencia o por nuestro conocimiento, pensamos que lo que Dios dice para nosotros, lo que Dios dice de nosotros, no tiene sentido. Pero Simón Pedro no tomó esa posición. Simón Pedro tomó una posición de humildad y se dejó llevar.
aunque él le comunica a Jesús que él ha estado pescando toda la noche y no ha podido pescar, tomando en cuenta que Pedro era un pescador profesional, tenía toda su vida pescando. Pero dice así, pero en tu nombre echaré la red. Es decir, que se sometió a la voluntad de Dios. Porque aparte que Dios nos lleva mar adentro, Dios quiere que nosotros nos sometamos a su voluntad, que nos sometamos a su palabra, para que nosotros poder ver la proeza de Dios de manera completa en nuestra vida. Porque a veces nosotros pensamos que si Dios está con nosotros y no hacemos la voluntad de Dios, Dios va a obrar de manera eficiente. Dios siempre obra de manera eficiente, pero a veces debemos de obedecer su palabra, obedecer su mandamiento, captar su palabra. Amén. Dice así, boga mar adentro. Y Simón le respondió diciendo, Maestro, después de bregar a lo largo de toda la noche, no hemos pescado nada, pero puesto que tú lo pides, echaré la red. Así lo hicieron en el verso 6. Y encerraron una gran cantidad de peces y la red se les rompía. Hicieron señas entonces a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas, tanto que comenzaban a hundirse. Wow, tremenda palabra. Vemos que cuando la barca de Pedro es bendecida con muchos peces, vemos que llaman a la otra barca. En tipología es cuando Dios está en nuestra vida, cuando Dios está en nuestra barca y vemos los milagros, la proeza en Cristo Jesús en nuestra vida, las personas que están alrededor de nosotros también son bendecidas por la bendición que llegó a nuestra vida. Cuando Dios llega a nuestra vida, la persona que nos rodea alrededor de nosotros, también son bendecidas porque Cristo es luz. Porque cuando la luz se establece en un lugar, las demás zonas que estaban oscurecidas comienzan a ser alumbradas a través de los hijos de Dios. Comienzan las personas que estaban en tinieblas a ser alumbradas. Tremendo. Vemos que cuando la barca de Pedro es bendecida con peces, las demás barcas, Pedro llama, lo que estaban en la barca de Pedro llaman a la persona que estaban alrededor y también llenan la barca. Pero ¿qué pasa? En el verso 8 dice, cuando Simón Pedro lo vio, cayó ante las rodillas de Jesús, diciéndose, apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Simón había escuchado a Pedro hablar, a Jesús hablar. Pero ¿qué pasa? Pero cuando la capacidad intelectual de Pedro es confrontada, ¿cómo así? La capacidad intelectual de Pedro es confrontada. Tenemos que saber que Pedro era un hombre inteligente en pesca, conocimiento de pesca. Pero Pedro echa la red en nombre de Jesús, en el sentido. Y cuando pesca muchos peces, Pedro se sorprende, porque él siendo un pescador profesional, cuando al nombre de Jesús echó la red, pescaron muchos peces. Es algo increíble para Pedro, porque Pedro es un pescador profesional y sabe qué es lo que está pasando. Se le revela quién es Dios. Y Pedro se asusta y dice, apártate de mí que soy un hombre pecador. Porque está reconociendo que el que está ahí no es alguien normal, en poca palabra. Así que Pedro cayó ante las rodillas de Jesús, diciendo, apártate de mí, que soy un señor, que soy un hombre pecador. Porque el estupor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él ante la captura de los peces que habían pescado. Wow. Más para abajo dice así. Y lo mismo de Jacobo, tanto como de Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y le dijo Jesús a Simón, deja de temer, desde ahora será el pecador de hombre.
que dice Jesús, y más para abajo en el verso 11, que es lo que me gusta, que dice así, y después de bajar la barca a tierra, le dijeron todo, le dejaron todo y lo siguieron. Wow, escuchen esto, dice en el verso 6, y después de bajar la barca a tierra, le dejaron todo y lo siguieron. Vemos que ellos ven una pesca milagrosa. Ellos, su sustento del día se hizo, triplicaron su sustento del día, multiplicaron su sustento del día. Pero ¿qué pasa? A pesar de la bendición que Dios había derramado en la barca, que Dios había derramado en ellos dejaron la bendición, dejaron la pesca milagrosa, la dejaron por tal de seguir al que hacía los milagros. A veces nosotros cuando Dios nos bendice de gran manera, nosotros nos olvidamos del que bendice y nos vamos por las bendiciones de, ay Padre, nosotros nos vamos por las bendiciones, pero nos olvidamos de quien bendice. Pero Pedro y los discípulos no se olvidaron de quien bendice, sino que dejando la bendición siguieron a quien bendice. ¿Quién es que bendice? Cristo Jesús. Cristo es que da. Cristo es que Él provee. Y yo pude entender ahí que, ¿qué es mejor? Andar